Al comenzar el día, encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Bienvenidos al disfrute del alimento diario. Serie: Dios nos llama a su reino y gloria. Tomo: Cristo viene. Nos encontramos en la semana 3. Cuidar de la fe en los tiempos del fin. Amén. Bienvenido, amado oyente, bienvenido, amado hermano. Le invitamos a disfrutar de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, Señor Jesús. Es pues. Amén, es pues. Amén, es pues. Amén, es pues la fe. Amén, es pues la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Amén, es la certeza de lo que se espera. Amén. Amén, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Amén, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción, amén, la convicción de lo que no se ve. Amén, la convicción de lo que no se ve. Amén, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. En este día veremos cuidar de nuestra fe en los tiempos del fin. Las epístolas destinadas a los tesalonicenses son maravillosas. El tercer capítulo de Primera Tesalonicenses nos enseña acerca del cuidado que debemos tener con nuestra fe en los tiempos del fin. Veamos algunos versículos. El versículo 1 y 2 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. En esta porción entendemos que Pablo envió a Timoteo para confirmar y exhortar a los tesalonicenses. En otras versiones, la palabra exhortar es traducida por alentar. Timoteo fue enviado a Tesalónica como colaborador de Dios en el Evangelio, a fin de alentar a los tesalonicenses en la fe. De manera clara, vemos aquí la necesidad que tenemos del Evangelio de Dios. Necesitamos de la palabra, pues solamente ella es capaz de beneficiar y cuidar de nuestra fe. Amén. Necesitamos de la palabra, pues solamente ella es capaz de beneficiar y cuidar de nuestra fe. Amén. En estos tiempos finales, el Señor intensificó su hablar a la iglesia, pues desea cuidar de la condición de nuestra fe, a fin de fortalecerla y confirmarla. Confirmar significa volver estable y firme para no abatirse. El deseo del Señor es que nuestra fe esté firme delante de las tribulaciones y de tantas situaciones a las que estamos sujetos. Una vez más, quiero resaltar que el Señor hace eso por medio de su rica y abundante palabra profética. Gracias a Dios. Amén. Existen dos aspectos de la fe que necesitamos entender: la fe objetiva y la fe subjetiva. La fe objetiva se refiere a aquello en lo que creemos, y la fe subjetiva al acto de creer y recibir. Amén.
Cuando Pablo envió a Timoteo para ayudar a los tesalonicenses en el asunto de la fe, ¿cuál era el aspecto de la fe que él tenía en mente? Los dos aspectos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios alimenta nuestra fe subjetiva. Amén. Al traer la realidad de la fe objetiva. Es decir, el Evangelio, todo aquello que Dios es, hizo, tiene y alcanzó hacia dentro de nosotros. Amén. Cuando recibimos la palabra de Dios y creemos en ella, algo se produce en nosotros, la fe subjetiva. Amén. Si no hubiésemos oído la palabra de Dios, ¿cómo podríamos creer? Alabado sea el Señor. Un día oímos el Evangelio, que es la fe objetiva, y al creer en la palabra, el Evangelio se hizo real para nosotros. Amén. Eso es la fe subjetiva. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Cuán importante es prestar atención a las palabras que el Señor nos ha hablado. Amén. Al creer en la palabra profética, en estos tiempos finales, nuestra fe se mantendrá firme en el Evangelio. Aleluya. Amados hermanos, andamos por fe, no por vista. Amén. Pablo envió a Timoteo para ayudar a los tesalonicenses en el aspecto de la fe. Como colaborador de Dios, su misión era llevar el Evangelio de Cristo a los tesalonicenses. Amén. Lo que sucedió con ellos también pasa con nosotros hoy. Al creer en el Evangelio, el contenido de la fe objetiva es traído a nuestro interior y se convierte en nuestra fe subjetiva. Así, el Evangelio deja de ser una teoría para nosotros y llega a ser nuestra realidad. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Amado oyente, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuán importante es prestar atención a la palabra que el Señor nos ha hablado. ¿Verdad? Al creer en la palabra profética, en estos tiempos finales, nuestra fe se mantendrá firme en el Evangelio. Amén. Escuchemos la palabra profética Sí. para que nuestra fe esté firme en el Evangelio. Amén. Amén. Andemos por fe, no por vista. Que el Evangelio deje de ser una teoría para nosotros. Sí. Y que llegue a ser nuestra realidad. Amén. Amén, amado oyente. Disfrutemos de esta palabra. Sí. Sigamos rumiando, escuchando la palabra profética y que sea realidad en nuestro vivir. Amén. Amado oyente, lo esperamos el día de mañana con mucho más de disfrute del alimento diario. Jesús es el Señor. Amén.